Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. De igual manera recibimos al gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento. A continuación, presentaremos a ustedes a nuestro presidium. Por supuesto, con nosotros, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con nosotros, el gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Damos la bienvenida a la secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez Colín. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, maestro Román Meyer Falcón. De igual manera, recibimos a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján.
Con nosotros, el Procurador Fiscal de la Federación, doctor Carlos Romero Aranda. Presidente Concanaco Servitur, arquitecto José Manuel López Campos. Y con el mismo gusto recibimos al responsable de los programas de estímulos para la franja fronteriza, el licenciado Pedro Romero Torres Torrija. A continuación, tiene la palabra el gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Gracias y buenas tardes tengan todos ustedes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sea usted bienvenido a su casa, a Tamaulipas. A los secretarios que nos acompañan, gracias y bienvenidos a tierras tamaulipecas. Hoy también conmemoramos el Día del Periodista, como justo homenaje a la libertad de los y los profesionales responsables de mantener bien informada a la ciudadanía. Nuestro reconocimiento a todos ellos. Señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos del estado de Tamaulipas, empresarios que nos acompañan esta tarde, senadoras, senadores, diputadas, secretarios del Gobierno federal, como también estatal aquí presentes, alcaldes, alcaldesas que nos acompañan, bienvenidos sean todos ustedes. México es la gran causa que nos une. La visita del presidente de la República nos complace e impulsa a tener una comunicación franca y abierta. Con ese sentir, le decimos que los tamaulipecos necesitamos políticas públicas que nos permitan ser más competitivos. Durante décadas hemos insistido en hacer ver a la Federación que las ciudades fronterizas del norte de México no compiten con el resto del país, sino con los Estados Unidos. Y en el caso de Tamaulipas, con las ciudades de Texas, donde el impuesto al consumo, por citar un ejemplo, es del 8.25%, lo que nos hacía ser menos competitivos. Y siendo Tamaulipas el estado con el mayor número de cruces fronterizos, 17 para ser exactos, 14 puentes internacionales, 2 puentes ferroviarios y un chalán, y donde más del 40% del comercio que se da entre México y Estados Unidos cruza por nuestras fronteras, es importante que existan políticas públicas que nos permitan ser más competitivos. Por su vecindad y circunstancias, Tamaulipas requiere un trato especializado. Por eso vemos con muy buenos ojos el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte firmado por usted, presidente, que reduce al 8% el IVA y al 20% el ISR, entre otras medidas. Sin embargo, esta medida, que seguramente tiene una intención positiva, ha generado diversas inquietudes y dudas, por lo que nos da mucho gusto que, señor presidente, que esté aquí también integrantes de su gabinete para despejar dudas y conocer directamente los alcances y detalles de las nuevas medidas fiscales. Conocer si la reducción del IVA al 8% es una disminución directa al consumidor, como se ha dicho, o se trata de un crédito fiscal o una compensación. Otra de las inquietudes en la referente a la vigencia es la referente a la vigencia de 2 años de estas medidas fiscales, dado que debemos recordar que la planeación de las empresas de clase mundial y muchas nacionales que pretenden instalarse en la frontera norte de nuestro país y especialmente en Tamaulipas, hacen sus proyecciones de inversión mínimas a 5 años. Será muy importante para nosotros entender las reglas de operación de las nuevas medidas fiscales y conocer si las reducciones de impuestos son generales o aplican solo a algunos sectores. Si despejamos las dudas, fortaleceremos el trabajo conjunto en las acciones dirigidas a seguir impulsando el desarrollo de nuestro estado. Pero ¿por qué es esto tan importante?
porque necesitamos tener los argumentos necesarios para traer inversiones a la frontera norte de Tamaulipas. Señor presidente, el gobierno bajo mi responsabilidad seguirá siendo de su gobierno un gobierno amigo, un gobierno aliado, congruente con el orgullo de ser mexicano, franco en su trato y comprometido defensor de los intereses de Tamaulipas. Como usted ya lo ha dicho en diferentes ocasiones, se vale disentir, por lo que seremos claros cuando no coincidamos en algo que consideramos que puede afectar a Tamaulipas, pero que no quede la menor duda de que mi gobierno respaldará todas las acciones del gobierno federal y de nuestro presidente que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en nuestro estado y sobre todo, todas aquellas acciones que vayan encaminadas a restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en cada rincón de nuestro estado. Tamaulipas es un estado con un gran potencial económico, pero como tuve la oportunidad de compartírselo a usted en una reunión que tuvimos hace algunos meses, también es una entidad que ha estado olvidada durante décadas por gobiernos federales. Esos gobiernos olvidaron que somos el último dique para la contención de los connacionales que aspiran a tener un mejor futuro en Estados Unidos y que encuentran en Tamaulipas áreas de oportunidades y que al retenerlos traen consigo una carga muy fuerte en las necesidades de servicios. Por ello, requerimos políticas públicas que atraigan el desarrollo, la inversión y la generación de empleos, pero que impulsen también el desarrollo nacional con más servicios y programas de salud, de educación y sobre todo de infraestructura, ya que de lo contrario los problemas y calidad de vida se agravarían. Mi administración, señor presidente, tiene en la voluntad política, la convicción y decisión de cambio firmes guías para mantener con el Gobierno de México una estrecha relación de coordinación y colaboración institucional. Recibirle siempre será grato, de la misma manera que será continuar sumando esfuerzos, capacidades, pero sobre todo recursos para el progreso de México entero. Una vez más, le damos las gracias por su visita y disposición al diálogo. Reciba de la sociedad y del gobierno del Estado nuestros mejores deseos para que este año sea de prosperidad, de logros, pero sobre todo de salud para todos. Tamaulipas cuenta con usted, señor presidente, y no tenga la menor duda que usted cuenta con Tamaulipas. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el maestro Román Meyer Falcón. Buenas tardes a todos y todas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. El maestro Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. La doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. La maestra Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Representantes del sector empresarial, amigas y amigos de los medios de comunicación y todos los presentes el día de hoy. Agradezco la invitación de la doctora Graciela Márquez para asistir a la ciudad de Reynosa para la presentación del programa Zona Libre de la Frontera Norte. Desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano celebramos la formulación y ejecución de este programa de carácter regional que traerá beneficios económicos al norte del país. Este proyecto es prueba de que es posible potenciar el desarrollo económico y combatir la desigualdad en el mismo tiempo, de que no es contradictoria la intervención del Estado con generar condiciones de competencia empresarial, de que es posible la cooperación entre los sectores públicos, privados, la sociedad civil, cuando el principal objetivo en común es el bienestar del pueblo. La voluntad de construir una política económica coherente
en términos de intercambio comercial entre economías vecinas y desiguales, tiene diversos antecedentes históricos. La doctora Márquez ha estudiado varias facetas sobre nuestro pasado en la frontera, desde la época de Juárez. Celebro que el día de hoy se consolida esta gran iniciativa. El programa de la Frontera Norte nos plantea retos muy importantes a todos los actores involucrados. Cada uno tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponde. Desde la SEDATU, sabemos que en materia de desarrollo urbano, los beneficios económicos y estímulos fiscales del programa tienen fuertes impactos territoriales. Basta ver lo que ha pasado a lo largo de la historia de estos últimos 50 años en las ciudades fronterizas. El nacimiento y conformación de la industria maquiladora atrajo un alto número de mano de obra. Centenares de personas y familias encontraron en esta ciudad una oportunidad para consolidar su hogar y, en consecuencia, el crecimiento poblacional de la zona fue exponencial. En 1970 vivían poco más de 2 millones de habitantes en los 43 municipios que conforman la franja fronteriza del norte. En estos municipios habitan casi 8 millones de personas el día de hoy. Esto significa que, para el mismo periodo, hubo un crecimiento de la población urbana de poco más del doble respecto al resto del país. Por otro lado, a resaltar es que hoy en día el 80% de los habitantes se concentran en las 10 principales ciudades de la frontera norte. Las oportunidades que se generan en esta zona no se repartieron de forma equitativa. Por el contrario, el crecimiento económico de la región se dio de forma desigual, excluyendo a cierto tipo de industria y servicios. La desigualdad también se refleja en la falta de desarrollo y articulación del territorio. Las ciudades crecieron sin garantizar que todas las personas pudieran vivir en zonas seguras, conectadas, articuladas y con servicios y espacios públicos. Un ejemplo claro de esta desigualdad son los centenares de viviendas que se construyeron en las zonas periféricas. Estas viviendas se ubican a varios kilómetros de distancia de los centros de trabajo, sin contar con un transporte público de calidad. En otros casos, se encuentran en zonas de riesgo y que nunca debieron de haber sido aprobadas ningún proyecto de vivienda en estas zonas. El modelo de desarrollo urbano fracasó. De acuerdo con el INEGI y el Coneval, se estima que hay 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país. De estas, la mitad se encuentran en los estados fronterizos del norte, particularmente en Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa. La imagen de casas abandonadas junto a grandes fábricas maquiladoras ha convertido en un panorama común y cotidiano de todos los días. En algunos casos, esto es consecuencia de la alta rotación del personal que hay en este sector industrial. Sin embargo, no es la principal causa. La carencia de una visión integral del territorio y de inferir que la planeación es un acto administrativo más que cumplir, ha sido una grave consecuencia. La adecuada planeación de nuestro territorio es una herramienta indispensable para garantizar y salvaguardar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. He visitado muchos de los desarrollos habitacionales abandonados en la región. Hace un par de semanas, aquí en Reynosa, recorrí las colonias Ferrocarril Poniente, Constitución, Satélite, entre otros. He sido testigo de los efectos negativos que generan estos desarrollos en el bienestar de las personas, que no tienen otra opción más que permanecer ahí, entre decenas de casas abandonadas, quemadas o vandalizadas. Y me pregunto aquí, ¿qué futuro pueden tener los niños y niñas que carecen y crecen en estos entornos? ¿Qué oportunidades les estamos ofreciendo para que puedan realizar y cumplir sus metas? Con esto en mente, este gobierno ha puesto como eje central de la acción pública el bienestar de la población mexicana. Para lograrlo, todas las dependencias del gobierno trabajamos en equipo, buscando que las acciones sean integrales y evitemos la fragmentación de la aplicación de los recursos públicos. Por ello, a la par de la labor que hace la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo, a personas, empresas y trabajadores, y que estos estímulos fiscales llegan de forma directa, desde la SEDATU, articulamos las acciones de los diferentes actores involucrados en la gobernanza y la planeación de nuestro territorio. Para lograr lo anterior,
es que diseñamos el Programa de Mejoramiento Urbano, uno de los 25 proyectos prioritarios del presidente, y que tiene como objetivo articular las acciones de las instituciones encargadas de desarrollo urbano y vivienda. En este 2019 contamos con 8,000 millones de pesos que vamos a invertir en 15 ciudades, 10 de ellas en la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. En cada una de estas ciudades se trabajará en mejorar los entornos urbanos, la infraestructura básica y los espacios públicos. Se realizarán acciones de mejora de la vivienda y regularización de la propiedad. También se apoyará para que estas ciudades tengan o actualicen sus instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Queremos ciudades humanas, donde las personas vivan en espacios seguros, parques y plazas cercanas, cerca de sus escuelas, de sus centros de trabajo, con transporte público de calidad y seguro. No queremos ciudades dispersas y fragmentadas. Queremos fomentar una equidad. Se busca invertir en las áreas con mayor marginación en estas ciudades para equilibrar su desarrollo urbano. En suma, es un programa que busca sentar las bases para que las personas tengan un acceso equitativo a un entorno urbano adecuado para sus familias. De forma paralela, trabajaremos con otras dependencias e instituciones como el Infonavit en dos vertientes: la recuperación de la vivienda abandonada en la zona y el desarrollo de vivienda en conjunto con aquellas nuevas empresas que busquen instalarse en la región. La presentación del Programa Integral de la Frontera Norte es un parteaguas en la historia del día de hoy. El desarrollo de esta región. Estoy convencido de que el trabajo que hagamos fijará las bases para realizar el sueño que nos ha compartido el presidente, que es, en este lado de la frontera norte, las y los mexicanos tengamos trabajo y bienestar y que no busquemos migrar a Estados Unidos. Agradezco mucho su atención y confíen plenamente en esta administración. No les vamos a fallar. Muchas gracias. Tiene la palabra la secretaria del Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde Luján. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, secretaria de Economía Graciela Márquez, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos los que acompañan en el presidium y todos los que están hoy aquí acompañándonos. Los 43 municipios que conforman la zona libre de la frontera norte enfrentan enormes retos y oportunidades derivados de su ubicación geográfica. Por un lado, se ubican en una posición privilegiada por su colindancia con una de las economías más potentes y con el mayor poder de consumo del planeta. En su conjunto, los estados fronterizos de México y Estados Unidos conforman una zona económica profundamente interconectada tanto por el flujo cotidiano de personas como por cadenas de producción que inician de un lado de la frontera y culminan en el otro. Tales peculiaridades hacen que esta zona del continente sea uno de los mercados con mayor potencial para atraer inversiones. Pero por el otro, esta integración no ha supuesto una disminución de las brechas de desigualdades entre ambos países. En efecto, estamos ante una de las fronteras más contrastantes del mundo en materia de desarrollo económico y de salarios. Para ir cerrando la brecha prevaleciente con el país, que no solo es nuestro vecino, sino también nuestro principal socio comercial, lo que se requiere es elevar la competitividad y productividad de este lado de la frontera. Debemos, sí, crear las condiciones que permitan atraer y retener capital humano e inversión de calidad,
pero también conviene a todos que mejore a la brevedad la situación de este lado de la frontera, para que nuestros connacionales no tengan por qué alejarse del lugar en que echaron raíces y migrar a buscar un mejor nivel de vida que su país no les supo ofrecer. En suma, hay muchas ventajas de la integración económica de esta región, pero hasta el momento no han llegado a los trabajadores de menores ingresos. En este sentido, uno de los componentes más destacados de la zona libre de la frontera norte es el aumento al doble del salario mínimo. Hace 3 días, es decir, el 1 de enero, esto dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Gracias a un acuerdo inédito entre gobierno, trabajadores y empresarios, en los 43 municipios de esta zona, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios a 176.72 pesos diarios. De la mano de otras medidas, como la disminución de los precios, el ISR y el IVA, el aumento al doble del salario mínimo tiene el potencial de detonar múltiples beneficios. Fortalecer el poder de consumo y, por lo tanto, el mercado interno, beneficiando así tanto a negocios como a trabajadores. Salarios más competitivos pueden provocar que disminuya la tasa de rotación de las empresas, las cuales no solo reducirán sus costos en reclutamiento y capacitación, sino, más importante aún, contribuirán a incrementar su productividad. Finalmente, con la oferta de salarios más atractivos, es posible que trabajadores del sector informal busquen incorporarse al sector formal de la economía. En los primeros 100 días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un viraje crucial a los criterios de fijación de los salarios mínimos. Se trata de una nueva política que se fundamenta en 3 principios: responsabilidad y sostenibilidad, diálogo y construcción de consensos con trabajadores y empleadores, pero sobre todo se basa en poner en el centro la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín. Buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí en esta fecha en la que, a pesar de que el programa de Frontera Norte inició hace 3 días, pues hoy estamos aquí en la frontera anunciando el arranque de este programa, uno de los 25 programas prioritarios del presidente. Pues saludo ahora entonces respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado de Tamaulipas, a la secretaria del Trabajo, al secretario de SEDATU, al procurador fiscal, muy importante, al asesor honorario, a Carlos Romero, perdón, a Pedro Romero, asesor honorario del programa de la zona libre de la frontera norte. Y con este arranque, nosotros lo que estamos tratando de detonar es el potencial productivo, la ventaja de localización y más y mejores empleos en 43 municipios de la zona fronteriza. Las localidades de la frontera norte tienen un potencial productivo muy significativo por contar desde hace mucho tiempo con atractivos para la inversión, tanto nacional como extranjera. En la frontera, aquí, en la frontera con los Estados Unidos, la localización geográfica brinda ventajas para la producción de manufacturas y alimenta
los flujos comerciales. Pero como ya señalaba la secretaria alcalde, este gran potencial no necesariamente ha sido detonado en el pasado y además ha generado más desigualdades que bienestar. La idea de estos estímulos fiscales, este aumento del salario mínimo, lo que queremos es que redunde en un desarrollo integral, no solamente en detonar crecimiento desequilibrado, crecimiento que deje al margen a sectores de la sociedad. Lo que queremos es un desarrollo equilibrado en estos 43 municipios de la región. Si nosotros observamos el mapa de integración a lo largo de la línea fronteriza, lo que nosotros vemos es una economía con gran capacidad de consumo del lado de los Estados Unidos y una economía que lucha por ser competitiva a nivel internacional del lado de México. Si uno mira el índice de competitividad fronterizo, lo que observa es que prácticamente todos los condados, desde el Pacífico hasta esta región del país, observa uno que del lado de los Estados Unidos estos índices no solamente son positivos, sino son altos, muy altos. Comparativamente, incluso dentro de los Estados Unidos, es una región altamente competitiva. Y del lado mexicano, lo que estamos observando es una muy baja competitividad comparada justamente con esos condados vecinos. Esa condición favorable de contar con un mercado tan pujante a tan solo unos metros de donde hoy hablamos, genera este potencial productivo. Nosotros creemos que podemos aprovechar este potencial haciendo atractivo a 43 municipios para la inversión, para el consumo, porque también no solamente quiere decir que queremos elevar la capacidad de consumo de los trabajadores mexicanos, sino hacer atractivo a México como un destino de consumo de los estadounidenses. La zona libre de la frontera norte comprende la totalidad de 43 municipios, incluidos en una franja de 25 kilómetros a lo largo de la línea fronteriza. Esto incluye entonces los 6 estados desde Baja California hasta Tamaulipas. ¿Y por qué decimos que tiene esta potencialidad? No es algo que nosotros simplemente enunciamos. Los municipios representan, estos 43 municipios representan 7.5% del PIB nacional. Solo 43 municipios representan el 7.5% del PIB nacional. Entre 2013 y 2017, el crecimiento en esta región, estos 43 municipios, fue 3.1%, por encima del promedio nacional, que fue del 2.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una región que ya es dinámica. Es una región que en términos de la producción es mucho más rica que el resto del país y que crece a tasas más elevadas. De ahí que los estímulos fiscales, el aumento del salario mínimo y el cierre de la brecha de los energéticos va a dinamizar aún más esta potencialidad de crecimiento. ¿Y por qué queremos hacer esta potencialidad de crecimiento? Porque creemos que puede generar esta contención, esta cortina para la generación de empleos para nuestros connacionales. Ahora bien, 10
de los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte se encuentran en Tamaulipas. Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. 10 de los 43 municipios que crecen más que el resto del país y que son una parte significativa de la producción de México. Tamaulipas tiene el 2.8% del PIB nacional y entre enero y noviembre del año pasado generó 42,000 empleos. Nosotros esperamos poder venir el año próximo y anunciar que estos casi 43,000 empleos que se generaron en los primeros 11 meses del 2018 sea una cifra mucho más alta como resultado justamente de nuevos capitales, de nuevas inversiones que lleguen a la región de Tamaulipas. Tamaulipas además es el 9º lugar de atracción de inversión extranjera en el país. Es un estado donde llega capital del exterior. Llega capital del exterior para aprovechar la plataforma exportadora que México ha construido en los últimos 30 años. ¿Y de dónde llega ese capital? Naturalmente, de nuestro primer socio comercial, que son los Estados Unidos, pero también el segundo lugar de donde llega inversión extranjera es de España y el tercero es de Canadá. Entonces, nosotros tenemos que hacer que este atractivo que ya encuentra los capitales estadounidenses, españoles o canadienses, se amplíe a otras regiones del globo, pero también hacer más atractivo este estado, estos municipios, con los estímulos fiscales que tiene el programa de la zona libre de la frontera norte. Tamaulipas tiene una destacada, ya les decía yo, conexión con los mercados globales. Es el 5º lugar del total de exportaciones, con grandes volúmenes de venta de partes de aparatos, radios, televisores, teléfonos y circuitos electrónicos. Pero creemos que aquí también, así como podemos actuar en la diversificación del origen de las inversiones extranjeras, podemos también actuar en la diversificación de los productos que exporta Tamaulipas. La zona libre de la frontera norte genera, estos 10 municipios generan el 67% del estado, del PIB estatal. ¿Esto qué quiere decir también? Que estamos estimulando a una región que ya tiene un componente muy importante de la producción del estado. Y nosotros lo que queremos hacer con los gobiernos estatales y municipales es que esta concentración derrame al resto del estado y que no se quede exclusivamente en esta conexión con los mercados globales, porque al final de cuentas lo que necesitamos hacer es una combinación virtuosa entre los mercados globales y el mercado interno. Finalmente y en resumen, el programa de estímulos de la zona libre de la frontera norte tiene como objeto activar el potencial productivo y comercial de la zona mediante la atracción de inversión y la creación de más y mejores empleos. Como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta región se erigirá una cortina económica que eleve la calidad de vida de los habitantes de la zona y que brinde a todos aquellos que migran en busca de oportunidades el bienestar para sus familias. Muchas gracias. Escuchemos a continuación el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, ciudadano gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, me da mucho gusto estar aquí en el estado que
usted gobierna, representa, y desde luego me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes aquí en Tamaulipas, en Reynosa. Se decidió aquí iniciar el programa de la zona libre de la frontera por razones que voy a explicar en el proceso de mi intervención. Pero antes quiero decirles que estamos buscando lograr en el país crecimiento económico para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar y, en consecuencia, paz y tranquilidad. Uno de los problemas que enfrentamos, el de la inseguridad y el de la violencia, se originó en buena medida por la falta de crecimiento económico en el país. México es de los países del mundo con menos crecimiento económico en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo, si no hay bienestar, y no hay paz, y no hay tranquilidad. Es una fórmula sencilla, pero a veces no se comprende lo suficiente. Entonces, tenemos que crecer en el país y tenemos que crecer lo más horizontal que se pueda, lo más parejo que se pueda. No solo crecimiento en ciertas regiones del país y de crecimiento en la mayor parte del país, como ha sucedido en los últimos tiempos. En los últimos 30 años el crecimiento se ha dado en algunas ciudades del centro del país, en la Riviera Maya, en el Caribe, en Quintana Roo, en los centros turísticos y en las ciudades fronterizas. Son como islotes en un mar de abandono, de pobreza, de falta de oportunidades. Entonces queremos que se pueda crecer en todos lados y por eso estamos impulsando un plan de desarrollo que tiene como propósito crear cortinas para el desarrollo de las regiones del país de sur a norte, cortinas de desarrollo, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen, que el mexicano no se vea obligado a emigrar, que la migración sea optativa, no forzosa, no obligatoria, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el sueño que queremos convertir en realidad. Por eso vamos a desarrollar el sureste. Hay un tremendo desequilibrio en cuanto a crecimiento económico. Conversaba con el gobernador y como es de dominio público, acá a la frontera vinieron
miles de veracruzanos a buscarse la vida, paisanos del sureste. Imagínense cuánta paradoja. Veracruz, que es más que un estado, es como una república que tiene de todo. Tiene petróleo, tiene gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, como 800 kilómetros de litorales, un gran potencial. Y sin embargo, un estado rico con pueblo pobre, porque se desatendió el desarrollo. Entonces, acá habían oportunidades de trabajo y la gente se vino a buscarse la vida. Entonces, vamos ahora a desarrollar el sureste. Por eso los proyectos como el Tren Maya, que va a beneficiar a 5 estados del sureste: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco. Vamos a construir 1,500 kilómetros de vías férreas para un tren moderno de carga y de pasajeros, y vamos a impulsar mucho el turismo en esa región, porque en esa región tenemos un patrimonio histórico, cultural, excepcional, espléndido. Es de las regiones con más riqueza artística, cultural del mundo. Ya tenemos la afluencia turística que llega al Caribe, a Cancún, y lo que queremos es que los 10 millones de turistas que llegan al Caribe puedan introducirse a los estados del sureste, conocer la belleza de esos estados y su riqueza arqueológica, lo que es el mundo maya. Bueno, allá también vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es un programa para crear 400,000 empleos, porque se van a pagar jornales, se va a pagar bien, para que los hijos de campesinos, de ejidatarios, de pequeños propietarios puedan tener empleos y no emigren, tengan la posibilidad de desarrollarse en sus lugares de origen. Vamos también a impulsar mucho todo lo que es la industria petrolera, que se abandonó. Recientemente se aprobó la llamada reforma energética. Nos dijeron de que nos iba a ir muy bien en los considerandos de las leyes que se aprobaron para aplicar esa reforma. Se hablaba que para este tiempo, para finales del 2018, íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y estamos produciendo 1,750,000 barriles diarios. Estamos extrayendo lo que se producía hace 40 años de petróleo. Hemos llegado al extremo de importar petróleo crudo. Esto nunca se había padecido en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatar la industria petrolera. Tenemos que producir petróleo y en eso estamos. Vamos a levantar la producción y vamos también a darle valor agregado a la materia prima, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país y las 6 refinerías que tenemos quedaron en el abandono. Estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolinas,
y se producen 200,000. Compramos 600,000 barriles diarios de gasolinas. Entonces tenemos que rehabilitar las 6 refinerías porque están operando al 30% de su capacidad. Entonces las tenemos que rehabilitar para que produzcan más gasolinas, combustibles. Y necesitamos también una nueva refinería que se va a construir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Todo esto va a generar desarrollo en el sureste. Vamos también a crear otra cortina muy importante en el istmo de Tehuantepec. Tenemos esa ventaja comparativa importante porque es una franja de nuestro territorio que permite unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Y se trata de 250 kilómetros, ya hay 2 puertos en el Pacífico, Salina Cruz, en el Atlántico, Coatzacoalcos, 2 puertos que se hicieron durante el gobierno de Porfirio Díaz, y se hizo también la vía del istmo, y todo eso quedó en el abandono. Ahora vamos a rehabilitar la vía, ya tenemos presupuesto autorizado por el Congreso para iniciar las operaciones este año, y vamos a rehabilitar, y también tenemos presupuesto, los 2 puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos. Y se va a crear un corredor en el istmo para que se instalen plantas, para que haya fábricas y se dé empleo, y también se detenga ahí a los mexicanos, que haya trabajo. Esto tiene que ver con Oaxaca y tiene que ver con Veracruz. En el caso de Oaxaca ya iniciamos, me dio mucho gusto que fueron de las primeras acciones del nuevo gobierno. Muchos no saben, Oaxaca tiene 570 municipios y 417 de esos 570 municipios son de usos y costumbres. Y son municipios gobernados por autoridades electas de manera democrática en los pueblos, y son las autoridades más honestas de México y posiblemente del mundo, porque no cobran los presidentes municipales, ningún servidor público de los 417 municipios, porque todos tienen que dar servicio. Hay que empezar ahí de joven como topil, como policía, y se va ascendiendo y se llega a ser anciano, gobernante, y eso da un prestigio enorme, esa vida comunitaria. Y todo es con tequio, todo es con trabajo voluntario. Entonces, me dio mucho gusto porque iniciamos un programa para construir caminos de concreto, no de asfalto, a las cabeceras municipales que no tienen camino pavimentado. ¿Por qué caminos de concreto? Porque estamos promoviendo la creación de empleo, el uso intensivo de mano de obra, no la maquinaria, no la empresa contratista, sino la misma gente con revolvedoras, construyendo caminos de concreto hacia las cabeceras municipales. Esto tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se generan muchos empleos y queda el dinero en las comunidades,
en los municipios. Vamos también a resolver el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, la saturación que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estamos por iniciar la construcción de 2 pistas nuevas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía. Les explico, se canceló el aeropuerto de Texcoco, así lo decidió la mayoría de la gente, y creo que fue buena la decisión porque implicaba una inversión estimada de 300,000 millones de pesos. Construir ese nuevo aeropuerto implicaba también cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Se iba a tener un nuevo aeropuerto en 6 años, en 2024. Nos íbamos a llevar todo el sexenio construyendo. Y al momento que entrara en operación el nuevo aeropuerto, teníamos que cerrar 2 aeropuertos por interferencia aérea. Tanto el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México como el aeropuerto militar. Y en 6 años íbamos a tener 2 pistas. Entonces ahora, con esta decisión que se tomó, vamos a seguir manteniendo las 2 pistas del aeropuerto Benito Juárez y vamos a construir 2 pistas más en el aeropuerto de Santa Lucía y una pista que ya existe para la base aérea, de modo que vamos a tener 5 pistas, con la diferencia de que nos vamos a ahorrar por lo menos 100,000 millones de pesos con esta decisión y vamos a tener operando los 2 aeropuertos en 3 años. Ese es el compromiso. Esto, pues, es desarrollo, es también creación de empleos. Luego, hacia el norte, vamos a apoyar mucho lo que ya se ha logrado en el Bajío. Vamos a apoyar mucho el desarrollo en Nuevo León y ya llegamos acá a la frontera, que es la primera o la última cortina de desarrollo, como se le quiera ver, pero se decidió crear esta cortina de desarrollo en los 3,180 kilómetros que tenemos con frontera, que tenemos de frontera con Estados Unidos, con estos 43 municipios de los estados fronterizos. ¿Por qué esta última frontera? Bueno, primero, porque la historia nos demuestra que este es el camino. Decía Cicerón que la historia es la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. ¿Y cuál es la historia? Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, por eso estamos aquí el día de hoy, después de la guerra de intervención, de la desolación que dejó la creación de la nueva frontera, que ya no era el río, no ese, sino el río Bravo. Había tanta pobreza en toda esta región fronteriza que creó una zona franca, el gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, una zona libre para reactivar la economía en la frontera. Y dio buenos resultados esa decisión.
gracias a eso, entre otras cosas, surgió Ciudad Juárez. Es producto de esa decisión que tomó el gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra. Luego tuvieron un paisano, ustedes, como presidente, Manuel González, compadre Porfirio Díaz, que le dio continuidad a esa política y siguió siendo la frontera zona libre, zona franca. Con Porfirio Díaz se continuó esa política. Vino la revolución, se siguió con lo mismo, hasta que se terminó con la política de apoyo a la frontera. No voy a decir, no puedo ya hablar como antes. Pero ya se los dejo de tarea. Entonces, retomando la experiencia, lo que ahora se está llevando a la práctica, lo que ya inició desde el día 1 del nuevo año, es lo mismo, crear una zona libre en toda la franja fronteriza. ¿Por qué zona libre? Bueno, porque hay un trato especial que no lo tiene otra región del país. Aquí se va a pagar la mitad del IVA, no es el 16%, se va a pagar el 8% del IVA. Si se traslada al consumidor o no se traslada, eso es otro asunto. Los que se oponen a esta política nos están pidiendo que sea efectivo, que la disminución del IVA beneficie al consumidor. Pues eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que pensamos va a pasar. No podemos establecer un mecanismo coercitivo. Si no se paga el 16, se va a pagar el 8, el consumidor se va a beneficiar. Estoy seguro de eso. Ojalá y se traslade todo el ahorro por la reducción, por la disminución del IVA al consumidor. Pero hay una realidad, ya no se va a pagar el 16%, ya no se paga el 16%, es el 8%. Y lo mismo en el caso del impuesto sobre la renta, 20%, que es distinto al resto del país. La duración, como lo planteaba aquí el gobernador, por cuestiones jurídicas se decide hacer el decreto por 2 años, porque no crean que no hay resistencias. Yo tengo resistencias hasta adentro del gobierno. Nada más que cuando digo esto va, es porque va. Entonces me canso ganso. ¿Por qué le ponen 2 años? Porque dice, no, ¿qué tal que fracase? ¿No? Entonces dejamos una puerta de salida, de emergencia. No, no va a fracasar y van a ser 6 años. Esa es una formalidad y qué bien que nos da la oportunidad el gobernador de aclarar esto. ¿Sí? Bajan los impuestos, se homologan los precios de combustibles con lo que cuestan los combustibles del otro lado de la frontera. Va a costar lo mismo, ese es el propósito, la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Y en esta franja de la frontera va a aumentar el salario al doble
el salario mínimo. Y esto compensa, si fuese solo el aumento al salario, sin una disminución de los impuestos, entonces sí, dirían los empresarios, los que tienen que ver con las empresas maquiladoras, no nos conviene, pero se está buscando que haya beneficios y que sea atractivo para la inversión y al mismo tiempo que se mejoren las condiciones salariales en la frontera, porque no es justo el que se tengan bajos salarios. Hace 6 meses, también por eso estoy aquí, vine a Reynosa y me tocó ver la salida de trabajadores de una empresa maquiladora. Le pregunté a una trabajadora, ¿cuánto te pagan? 900 pesos a la semana. Trabajan 4 días, pero 12 horas diarias, de 7 a 7. Son 48 horas a la semana por 900 pesos, 3,600 pesos al mes, 120 pesos diarios. Eso no. Imagínense una madre de familia que tiene que trabajar 12 horas, ¿con quién deja a los hijos? El gobernador en una ocasión me planteó, y ahora también lo expresó, el problema de la desintegración en las familias, por qué la inseguridad, por qué la violencia, por qué se abandonó a los jóvenes, porque las madres tienen que trabajar, no hay estancias infantiles, lo que antes se llamaban guarderías. Entonces, el aumento del salario es un asunto de justicia y de humanismo. Estamos hablando de un aumento de 57 pesos, si tomamos en consideración los 120 que me tocó saber o constatar que tenía de ingreso una trabajadora. Ahora, esa trabajadora mínimo va a tener 176 pesos de salario. Dicen algunos, no, se gana más. Pues sí, puede ser, pero estamos garantizando un mínimo. Y esto nos va a hacer sentir mejor a todos. Vamos a poder ir con más gusto, con más satisfacción a los templos y a la iglesia, y porque vamos a estar cumpliendo los mandamientos. Por eso es muy importante este programa. También los adversarios, opositores o críticos, que además están en todo su derecho de expresar sus dudas, nos planteaban, esto lo escuchaba yo mucho en el centro, ¿no? Nos vamos a ir todos para la frontera, o sea, nos vamos a venir, vamos a ir allá porque vamos a pagar menos impuestos. La idea esta del centro, ¿no? Pues no, porque ya hay un decreto y estoy llamando a todos los ciudadanos a portarnos bien. Ya es una etapa nueva. No es que va a venir un despacho del centro o de otro estado del interior del país a facturar acá para obtener los beneficios. No lo van a hacer, no lo van a hacer porque ya todos los ciudadanos tenemos que actuar
con responsabilidad. O sea, yo estoy confiando mucho en eso. Es una etapa nueva. Si el gobierno da un buen ejemplo de rectitud, de honestidad, de no mentir, de no robar, de no traicionar a los ciudadanos, este ejemplo estoy seguro que lo van a secundar todos los mexicanos. Se van a sentir muy mal los evasores fiscales con sus familias, con sus hijos. ¿Cómo era antes en lo relacionado con nuestra vinculación a la naturaleza de nuestra generación? Entonces, teníamos resorteras. Ahora, ¿quién se atreve a traer una resortera? Nuestros hijos nos ponen en nuestro lugar, nos ponen un ¿qué estás haciendo? Nos llaman la atención, porque es una generación nueva. En eso hemos avanzado, hay más conciencia ecológica que no se tenía anteriormente. Pues así tenemos que ir avanzando, que nos dé vergüenza infringir la ley, evadir nuestra responsabilidad fiscal. Yo estoy seguro que esto va a cambiar y además, como una cuestión adicional, va a ser delito grave la facturación falsa. Entonces, ya no va a ser lo mismo el que facture en falso, va a la cárcel sin derecho a fianza. Vamos a poner orden. Delito grave, la corrupción, que no era delito grave. El hecho de la corrupción no se castigaba como delito grave. Delito grave ya también el robo de combustibles y delito grave la facturación falsa. Entonces vamos a aplicar estas nuevas medidas legales, pero yo creo que no va a hacer falta, porque todos vamos a actuar de conformidad con la legalidad y nos vamos a portar bien para que de esta manera entre todos ayudemos a sacar adelante a nuestro querido México. Yo pienso que con esta medida sí puede recaudarse menos en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo vamos a recaudar más, porque va a crecer más la economía. No va a crecer en la zona fronteriza 3.2% la economía anual. Vamos a lograr un crecimiento hasta del 5, 6%. Ordenado también, eso es importante. Y al tener más crecimiento, pues vamos a aumentar la recaudación, aunque las tasas de impuestos sean bajas. Esa es la fórmula que se busca con la aplicación de este programa. Vamos a dar garantías a los inversionistas. No podemos sacar adelante el país, no podemos lograr un crecimiento del doble, como es nuestro propósito, que no sea del 2% anual, como ha venido pasando en el país, sino del 4% anual. No se podría solo con la inversión pública, se requiere de la inversión privada. Y no se podría crecer con inversión pública y con inversión privada solo nacional, se requiere de la inversión extranjera. Entonces, por eso vamos a crear las condiciones para que haya más inversión, se generen empleos y tengamos bienestar, progreso
con justicia. Vamos también a acompañar este programa de incentivos fiscales, este programa de zona libre, con un plan de reordenamiento urbano, lo que planteó aquí Román Meyer. Aquí en Reynosa ya está autorizada una inversión de 650 millones de pesos para ayudar en la urbanización en colonias marginadas, colonias abandonadas, en unidades habitacionales. Lo mismo en Nuevo Laredo, lo mismo en Matamoros. Nada más, ese programa este año para 3 ciudades son 2,000 millones de pesos. El programa de ordenamiento urbano, que va a ir acompañado de estos incentivos fiscales y muchas otras cosas. Se va a apoyar al campo, vamos a otorgar créditos a los pequeños, a los medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, todos los adultos mayores de Tamaulipas, todos los adultos mayores de Reynosa van a tener una pensión, van a recibir 1,274 pesos mensuales. Les entregaban a los adultos pobres 1,200 pesos cada 2 meses. Ahora van a ser 1,274 mensual. Y va a incluir a todos, a pensionados, jubilados, del ISSSTE, del Seguro, a todos los adultos mayores. Es universal. Todos los discapacitados pobres, niñas y niños, lo mismo, su pensión mensual, 1,274 pesos. Esto nos va a hacer sentir muy bien y todos los jóvenes van a tener oportunidad de trabajo. Se les va a contratar a los jóvenes desempleados y se les va a ocupar como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo, van a ganar 3,600 pesos, lo que se gana en una maquiladora. 3,600 pesos como aprendices, capacitándose para el trabajo. No va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo. Se está haciendo un censo casa por casa con ese propósito, para que los jóvenes tengan trabajo, nunca más darle la espalda a los jóvenes. Y lo mismo, vamos a otorgar becas para el nivel básico a familias de escasos recursos económicos. Todos los que estudien preparatoria, el nivel medio superior, escuelas técnicas o colegios de bachilleres, todos los jóvenes de Reynosa y de todo Tamaulipas y del país van a tener una beca mensual. Todos van a recibir cada 2 meses 1,600 pesos. Porque tenemos también ya analizado de que es la edad más riesgosa, es la adolescencia, es donde hay más deserción escolar, donde los jóvenes abandonan la escuela. Y es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. También los que estudien en el nivel superior, en las universidades, su beca. Todos los jóvenes que estudien en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, becas de 2,400 pesos mensuales. Vamos a invertir mucho en el bienestar de la gente, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo quiero que logremos serenar a Reynosa, serenar a Tamaulipas, serenar al país. Y esto lo vamos a lograr así, con crecimiento económico, con desarrollo, con empleo,
con bienestar, atendiendo a los jóvenes, evitando la desintegración en las familias, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, hay que buscar el bienestar material y hay que buscar también el bienestar del alma. Todo esto lo podemos lograr. Duele mucho el que haya inseguridad, el que haya violencia. Y ustedes han padecido mucho de inseguridad y de violencia. ¿Y cómo enfrentamos eso? Pues no vamos a seguir con la misma estrategia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, porque no se puede apagar el fuego con el fuego. O sea, tenemos que atender las causas. Y algunos dicen, eso lleva mucho tiempo. Sí, puede ser que lleve tiempo, pero hay que empezar ya, atendiendo las causas que nos llevaron a esta tremenda situación de inseguridad y de violencia. Y lo vamos a lograr entre todos, porque eso es el deseo más entrañable de los ciudadanos de Reynosa, de Tamaulipas y del país, la paz y la tranquilidad. Para eso nos vamos a apoyar también el 80% de toda nuestra estrategia, 80% para garantizar la paz es el desarrollo. Ese es crecimiento, empleo, bienestar, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores. Y un 20% restante tiene que ver con una buena policía, por eso estamos planteando lo de la creación de la Guardia Nacional, y nos vamos a apoyar en una institución importante que es el Ejército Nacional. Lo digo así, con toda claridad y franqueza. Es una institución necesaria, el Ejército. No sería responsable decir, a ver, que regresen los soldados a los cuarteles, nos quedamos en estado de indefensión completa. Los que están enfrentando esta situación, que no han originado ellos, son los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que pensar en eso. Estoy pidiendo el apoyo de todos los ciudadanos para crear la Guardia Nacional. Vamos a unirnos también en eso, vamos a crear esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal. Ahora, o antes, hasta hace poco, cada corporación actuaba por su cuenta. Ahora, todos los días hay reunión del Gabinete de Seguridad y estamos actuando de manera coordinada, de manera conjunta, y así vamos a seguir adelante. Para eso, lo de la creación de la Guardia Nacional, sin violar derechos humanos y sin abusar del uso de la fuerza. Y ya hay conciencia de esto, tanto en el Ejército como en la Marina. Y es un giro que les vamos a dar a estas instituciones, porque ahora, de acuerdo a la Constitución, se pueden ocupar de la seguridad nacional, de la seguridad interior, pero no de la seguridad pública. Y lo que queremos es que nos ayuden también en el grave problema de inseguridad que se padece. El marco legal actual impide que utilicemos para tareas de seguridad pública al Ejército y a la Marina. Está prohibido
de acuerdo a la Constitución. Y fíjense, un problema tan grave que no se puede enfrentar con el apoyo del Ejército, con el apoyo de la Marina, siendo estrictos en la aplicación de la Constitución. ¿Saben con cuántos elementos dispone el presidente de la República para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Con 20,000 elementos. No es posible, porque se creó, para que no interviniera el Ejército y la Marina, se creó la Policía Federal, pero en 20 años no se consolidó y hay 20,000 efectivos de la Policía Federal, son los que se puede disponer legalmente para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No tienen los de la Policía Federal instalaciones, no tienen cuarteles. Cuando los mandan acá, a Tamaulipas, los tienen que hospedar en hoteles, algo hasta indigno para ellos. Entonces tenemos que resolver este problema. Tenemos que unir las fuerzas. Son 220,000 elementos del Ejército, 40,000 de la Marina, que si se suman podrían ayudar mucho para eso la reforma constitucional, para que contemos con esta Guardia Nacional. Pero insisto mucho, lo planteo porque es algo que se requiere, se necesita, el que haya presencia policíaca, militar en las calles. Pero lo más importante de todo es que se pueda lograr el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Ese es el propósito, esa es la estrategia fundamental del nuevo gobierno, que haya progreso con justicia, que haya bienestar. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, iba a hablar poco, pero me piqué. Me dio mucho gusto estar aquí en Reynosa. Voy a regresar, a lo mejor no a Reynosa porque tenemos que ir a Nuevo Laredo y tenemos que ir a Río Bravo y tenemos que ir a Matamoros. Vamos a Díaz Ordaz, son 10 municipios fronterizos. Vamos a Mier, vamos a estar en otros municipios de la frontera, pero sí voy a estar de nuevo en la frontera de Tamaulipas en 3 meses para venir a evaluar este programa. Y pedirles a todos que nos volvamos a reunir para ver qué ha sucedido y que ya deje de ser monólogo y que sea un diálogo circular, que puedan intervenir todas y todos ustedes. Ofrecemos disculpas por eso, pero ya no va a volver a suceder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva Reynosa! ¡Que viva la frontera! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Invitamos a todos los presentes a permanecer de pie, pues a continuación entonaremos el himno nacional.
Hemos concluido así este evento. Agradecemos a todos ustedes por su participación. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.